Continuamos. A ver, estudiantes, bien. Acá tenemos ya en el ejercicio 3, ya lo hemos planteado hace un instante, ahora sí vamos a resolver. Cuando tú resuelves este tipo de operaciones, estudiantes, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Primero hay que multiplicar la fracción por el número 96. En nuestra hoja aparte, y ya te dije que todo esto se trabaja siempre con una hoja aparte, vamos a multiplicar un cuarto por 96. A ver, escriban en su hoja aparte. Un cuarto por 96. Escriban. Bien. Para multiplicar una fracción por un número, lo que tú haces es multiplicar en primer lugar el numerador de la fracción por el número, es decir, multiplicar 1 por 96. Al multiplicar 1 por 96 se obtiene 96 y se escribe el mismo denominador. ¿Quién es el denominador en este caso? 4. Y cuando tengas una fracción, tú sabes que una fracción es una división. A ver, dividan ustedes en casa. ¿Cuánto es 96 entre 4? Dividan ustedes en casa. Agarren su lápiz. ¿Cuánto es 96 entre 4? Ustedes tienen que hacer los cálculos. Yo no se los voy a indicar. Ustedes deben realizar los cálculos. ¿Cuánto sería? 24. Acá sería 24. ¿Están de acuerdo todos ustedes? ¿Que es 24 o no? Un momento, teacher, que sigo calculando. Estoy calculando, yo no tengo apuro. Ustedes deben calcular. Un compañero me dijo que es 24. ¿Será correcto que es 24 o es otro resultado? Ahí me están confirmando que sí es 24. 24, teacher. Sí, sale 24. Así es. Si tú divides 96 entre 4, Es 24, 24. Entonces, acá la expresión me quedaría así, mira. 2/3 multiplicado por X, que es la cantidad que yo tengo que encontrar, todo ello tiene que ser igual a ¿cuánto? A 24. 24. Ahora sí, acá viene la parte final. Ahora hay que despejar el X. El X tiene que quedar solo. Y cuando despejas el X, observa, el 3 está dividiendo a X. Si el 3 divide, ¿cómo pasa al otro miembro de una ecuación? A multiplicar a 24. Pasa a multiplicar a 24. Entonces ahí tendríamos que multiplicar 24 por 3. ¿Te das cuenta? Porque el 3 estaba dividiendo al X. Y ahora, observa. El 2 que multiplica a X, ¿cómo pasaría al otro miembro de la ecuación? A dividir. Ah, o sea que va a dividir a toda esta expresión. ¿Te has dado cuenta? Ahí hemos aplicado la transposición de términos. Y para encontrar el valor de X, que es la cantidad que debo multiplicar a 2/3 para obtener la cuarta parte de 96, multiplica. ¿Cuánto es 24 por 3? ¿Cuánto es 24 por 3? 72. 70. 72. Y a ese 72, ¿entre cuánto lo tienes que dividir? Entre 2. Entre 2. 72 entre 2. 66. ¿Cómo? 66. Es 36. 36. 36. 36. 36. Ese es el resultado de dividir 72 entre 2. Entonces, ¿por cuánto tenías que multiplicar a 2/3? Teníamos que multiplicarlo por 36. Bien. Vayan trabajando ahí, niños y niñas. Yo en mi hoja siempre le pongo 3 ejercicio 1, 2 y 3. Claro, tienes que Yo siempre tengo la hoja a mano porque tengo que calcular divisiones. así es, Micaela, y eso es para todos, ¿ah? Todos deben tener, cuando trabajas con fracciones, tienen que hacer cálculos aparte, ¿no? Tienen que hacer muchos cálculos siempre aparte. Veamos, Teacher, teacher, yo siempre tengo la hoja porque tengo que hacer multiplicaciones, divisiones, sumas.
Claro, y es lo más conveniente. Es lo más conveniente tener una hoja aparte. A ver, viene el siguiente ejercicio. Vamos a plantearlo, dice. Si los 13 quinceavos de un número es 39, hallar dicho número. Lo planteamos como una ecuación. La pregunta que te hago es, ¿conoces el número? No, así que le llamamos X. Muy bien. Y mira, basta con que tú lo leas. Basta con leerlo, te estás dando cuenta que este es un problema como de ecuaciones. ¿Te das cuenta? Como no conoces el número, le llamas X. Y ahora sí, ahí viene el planteo. Y dices, si los 13 quinceavos, a ver, 13 quinceavos Sería con fracción. de un número, así es, de un número, la palabra de qué significa por quién, por un número, y a ese número le hemos... Por X. Así es. Te dice que es, cuando dice la palabra es Igual. a 39. Y acá se hace lo mismo que hemos hecho hace un instante, despejar el valor de X. Vamos a despejar el valor de X, que X solamente quede en el primer miembro de la igualdad. Para ello, el 15 que está dividiendo, Pasa a multiplicar. pasa a multiplicar ¿a quién? A 39. 39. Entonces tendríamos 39 por 15. ¿Te das cuenta? Igual que en el ejercicio anterior, 39 por 15. Y ahora, el 13 que está multiplicando al X, ¿cómo pasa al otro miembro de la ecuación? A dividir a 39 por 15. La expresión. El 13 que multiplica al X pasa a dividir. Por eso se dice despejar X, ¿no? Porque tenemos que tener el X solo en el primer miembro de la igualdad. El 13 pasa a dividir. Y antes de multiplicar, siempre fíjate si se puede simplificar. ¿Quiénes se pueden simplificar ahí? Eh, 39. 39 y 13. ¿Qué tienen en tercia. ¿Qué tienen? Tercia. ¿Tercia Tercia. tiene? ¿Estás seguro que tienen tercia? 13 no tiene tercia. No. 13ava, pues. 13ava. 13ava de 13 es 1. 1. ¿Y cuánto es la 13ava de 39? 3. Ahí está. Y ahora sí, lo que quedó ya para resolver solamente es la multiplicación. Y ahí solamente hay que multiplicar 3 por 15. ¿Y cuánto es 3 por 15? ¿Cuánto es 3 por 15? 45. 45. 45 era el número. ¿Te das cuenta? El número ahí era 45. Y termina. Ahí termina. Porque abajo queda 1 en el denominador y 45 entre 1 sigue siendo 45. Teacher, ¿qué significa el signo que ha puesto? No te entendí. Dime la pregunta nuevamente. ¿Qué significa el signo que ha puesto? Significa que ahí terminó el ejercicio, nada más. Bien, niños, niñas, ahora vamos a trabajar en esta página lo que corresponde a la fracción de un número, cómo calcular la fracción de un número, que ya lo hemos visto en las páginas anteriores, pero acá se nota directamente. Observemos lo siguiente. Dice, ¿qué parte de 32 es un sexto? Bien, estos problemas tú lo puedes trabajar como una ecuación. Cuando dices, ¿qué parte de 32? Yo te hago una pregunta. ¿Tú conoces la parte? ¿Se conoce en este momento la parte? No. En este momento a la parte, ¿cómo le vamos a denominar a la parte? X. X. X va a ser la parte del número que no conozco. Y cuando dice, trabajen todos conmigo, ¿qué parte de 32 es un sexto? Decimos, ¿qué parte? X. La palabra D, ¿qué significa la palabra D en este tipo de problemas? Igual. Multiplicación, parte D. La palabra D significa multiplicación, se traduce como una multiplicación. Parte de 32. La palabra que nos representa la igualdad es la palabra es. Es. Tácitamente te está diciendo que es igual
¿Te das cuenta? No dice igual, ¿no? Pero te está indicando que es igual a un sexto. Muy bien. Y como en todo problema con ecuaciones, lo que hacemos es despejar el valor de x. Pero el x se está multiplicando a 32. Cuando pase al otro miembro de la igualdad, ¿cómo debe pasar? A dividir. A dividir. Pero acá ocurre algo muy singular. Observen con mucha atención. Cuando pasa a dividir al otro miembro de la igualdad, pasa a dividir al 1. Pero cuando pase al otro miembro de la igualdad, y si en otro lado hay una fracción, acá simplemente pasaría así, a multiplicar ¿a quién? Al denominador. Entonces tendríamos que multiplicar 6 por 32. El 32 pasa a dividir al otro miembro de la igualdad, pero en este caso va a multiplicar al denominador que es 6. Y cuando multiplicas 6 por 32, ¿cuánto sería? O 32 por 6. Muy bien. Entonces, el resultado quedaría un 192avo. Esa sería la parte de 32 que equivale a un sexto. O sea, la 192ava parte de 32 equivale a un sexto. Bien, vayan terminando ahí, niños y niñas. Bien, niños y niñas. Ahora vamos al siguiente ejercicio, en el cual me indican lo siguiente. Problema número 3. Sebastián tiene un terreno de 2.400 metros cuadrados. Imagínate el terreno de Sebastián, es un terreno de 2.400 metros cuadrados. Si en los 3/25 de dicho terreno siembra maíz, mira, en los 3/25 del terreno siembra maíz, ¿cuántos metros cuadrados del terreno ha utilizado? Obviamente, que ha utilizado para sembrar maíz. Ahí es donde vemos la fracción y es donde debemos calcular la fracción de un número. Entonces, para saber en qué parte del terreno ha sembrado maíz, entonces, ¿qué debemos hacer? Calcular la fracción de un número. En este caso, la fracción que sería 3/25 ¿de cuánto? ¿De qué cantidad? De todo el terreno, que es 2.400. Es decir, tendríamos que multiplicarlo por 2.400. Listo. Ahí para saber qué parte del terreno ha sembrado, ha utilizado para lo que es el maíz. Y cuando quieras calcular la fracción de un número, una forma sencilla es multiplicar el numerador por el número. Multiplica 3 por 2.400. ¿Cuánto sería 3 por 2.400? Multipliquen, 2.400 por 3. Muy bien, ya te escuché, Mayra. Mayra dice 7.200. 6.200. 7.200 lo están corroborando ahí. ¿Es correcto ello? 7.200. Ahí está, muy bien. Ahí lo están corroborando sus compañeras también. Efectivamente, al multiplicar 3 por 2.400 sería 7.200. Pero ahora, todo ello, ¿entre cuánto lo tengo que dividir? Entre 25. A ver, ahora dividan entre 25. ¿Cuánto sería 7.200 entre 25? Tómense su tiempo para dividir. Agarren su lápiz. Ya les expliqué ello, ¿no? Agarren su lápiz. 288, teacher. Ahí un compañero me dice 288. ¿Será cierto ello? Comprueben.
¿Será 200? 288. 288. Ahí está. 288. Ya hay varios que coinciden, entonces, efectivamente, al dividir 7.200 entre 25, se obtiene 288. Y ahora sí viene la respuesta a la pregunta del problema. ¿Cuántos metros del terreno ha utilizado para, en este caso, para sembrar maíz? Nuestra respuesta sería... 288 metros. 288 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, decimos lo siguiente. Ha utilizado 288 metros cuadrados. metros cuadrados. Muy bien. Listo. Así se resuelve el problema número 3. De igual manera nos vamos ahora al problema número 4. ¿Qué dice el problema número 4? Para un paseo, 150 personas se distribuyen en 3 buses. Ajá. 150 en 3 buses. Algunos, si el problema fuera sencillo, directo, profesor, va 50 en cada bus. Si el problema fuera así, directo, ¿no? Pero acá hay algunas condiciones diferentes. Dice, en el primero van 50 personas, bien. En el primero van 50 personas. En el segundo van 3/5 del resto de las personas. A ver, primero se suben 50, y si se suben 50 están quedando 100, y de esas 100 suben los 3/5 al segundo bus. Y al tercer bus, los que quedan. Y la pregunta es, ¿cuántas personas viajaron en el tercer bus? ¿Cuántas personas viajaron en el tercer bus? Bien, listo. Ahora sí, el total de personas que fueron a este paseo era de 150 personas. El total de personas fue de 150 personas. Hay 3 buses. En el primer bus, ¿cuántas personas subieron? 150. No, no fueron 150. 50, 50. 50, 50. Ahí está, 50, muy bien. Si subieron 50 personas... Profesor, si tuvieran 150 ya no tendríamos nada que hallar. Ya no hay nada que hallar, pues, ¿no? Obviamente. Pero si subieron 50 personas al primer bus, ¿cuántas quedan por... ¿Cuántos quedan para distribuir en los otros 2 buses? 100. Nos queda 100, perfecto, muy bien. Ahora, al segundo bus me dice lo siguiente el problema. Al segundo entran los 3/5. Los 3/5 del resto. El resto son las personas que están quedando. Es decir, 3/5 por ¿cuánto? 3/5 por ¿cuánto? ¿Cuántas Por 100. 100. Bien, ¿no? Muy bien. Fracción de un número. Cuando se calcula la fracción de un número que hemos aprendido nosotros, se multiplica el numerador por el número. Por el número. Sería así. 3 por 100. 3 por 100, 300. Y ese 300 lo dividimos entre ¿cuánto? Entre 5. ¿Y cuánto es 300 entre 5? 60. Muy bien, por ahí escuché el resultado. 60. Ahí me dice 60, teacher. 60. ¿Cuántas personas fueron en el segundo bus? 60 personas. 60 personas. Ahora sí, para saber cuántas personas fueron en el tercer bus, haces algo súper sencillo. Mira, habían 150 personas en total. En el primer bus fueron 50, quítale 50. En el Y luego segundo le bus fueron 60, quitamos quítale 60. ¿Cuántas personas quedaron para el tercer bus? 30, 40. ¿Cuántas? 40. 40 por ahí me dicen. 40. 40, ya son 2 que dicen lo siguiente. ¿Cuántas personas quedan? A ver, respondan por favor, porque eso te voy a evaluar. Tienen que hacer sus cálculos, respondan a las preguntas. 40.
40, muy bien. Entonces, ¿cuántas personas viajaron en el tercer bus? Viajaron 40 personas. Viajaron 40 personas. 40 personas. En el tercer autobús. Así es. En el tercer autobús, ¿no? Bien, listo. Ahí está la resolución del problema número 4. Listo, teacher. Vayan terminando. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Bien, voy a esperar 30 segundos para continuar. Recuerden que estamos trabajando en este caso los problemas de fracción de un número. ¿Cómo se calcula la fracción de un número? Como tú has visto, se multiplica el numerador de la fracción por el número y eso entre el mismo denominador de la fracción, de forma directa. Listo, vamos a la siguiente situación. ¿Alguno falta terminar hasta ahí? Profe. Ya te espero, Enzo, te espero. Listo, profe. Muy bien. Bien. Listo. ¿Algún estudiante falta terminar? Bien, ninguno. Vamos ahora a la siguiente parte. Bajamos ahí. Vamos a la última parte de la clase. Fracción de un número. No te olvides cómo se trabaja ello. Vamos ahora sí. Dice lo siguiente. Ejercicio 5. En un colegio estudian en el nivel inicial 72 alumnos y en primaria 180 alumnos. Si hoy faltó al colegio un 24avos de los que estudian en inicial y un 18avos de los que estudian en primaria, ¿cuántos alumnos faltaron en total? Bien. Como tú ves, este es un claro ejemplo de fracción de un número. Me están pidiendo la cantidad de alumnos que han faltado, tanto en inicial como en primaria. A ver, en inicial, que es el primer nivel que estamos viendo ahí en el problema, ¿qué parte de los alumnos han faltado? Dice que faltó un 24avo. Entonces, ahí faltó un 24avo de ¿cuántos alumnos que tienen nivel inicial? De 72, muy bien. Y como es de 72, multiplicamos un 24avo por 72. Y entonces nosotros ya sabemos que cuando se quiere multiplicar una fracción por un número, lo que hace de inmediato es multiplicar el numerador por el número. Y ahí tendríamos 72 y se escribe el mismo denominador. En este caso 24. 72, 24. Dimos 72 entre 24, ¿qué es igual? 3. 3. O sea que ¿cuántos alumnos faltaron en el nivel inicial? Faltaron 3 alumnos. alumnos. Muy bien. 3 alumnos. Bien. Ahora, de igual forma, para los alumnos que han faltado en el nivel primaria. En el nivel primaria, ¿qué parte de los alumnos faltaron? Según el problema, un 18avos. Muy bien, colocamos ahí.
un 18avos. ¿Por qué cantidad? ¿Qué cantidad de alumnos hay en primaria? Según el problema, hay 180 alumnos. 180. Y tú ya sabes que cuando se tiene que multiplicar la fracción, calcular la fracción de un número, entonces multiplicamos, Se multiplican el numerador por el número. perfecto, 1 por 180 sería Sale 180 entre cuánto? 18. Entre 18. Y eso saldría 10. Y eso es igual a 10. Perfecto. O sea, en primaria han faltado 10 alumnos. Bien. Y la pregunta me dice, ¿cuántos alumnos faltaron en total, no? Como ya sé que hay 3 alumnos que han faltado en iniciales y hay 10 alumnos en primaria, para saber el total de los Hay que alumnos sumar. que faltaron. Hay que sumarlos. Muy bien. Acá hay que sumar 3 de inicial más 10 de primaria, igual a 4. Sale 13. Es igual que a 13. Muy bien. Entonces, ahora viene nuestra respuesta. ¿Cuántos alumnos faltaron en total? Bien, ahí respondo. Faltaron Faltaron 13 alumnos. Faltaron 13 alumnos. 13 alumnos. Muy bien. Listo. Ahí está el ejercicio número 5. Listo, teacher. Muy bien. El profesor que hoy va a haber tarea. Sí, pero todavía lo voy a colocar más tarde todavía. Ay, ay, ay. Sí. Y ahora te indico, al final, está en la página 95 lo que va de tarea. Ya te imaginarás que te voy a dejar de tarea, ¿no? ¿Teacher va a Bien. dejar tarea? Sí, sí, ya te lo he indicado, sí. Pero ya te voy a indicar qué ejercicios, ¿no? Pero todavía va a estar todavía en horas de la tarde todavía. No te digo una hora exacta, pero en horas de la tarde va a estar. Bien. Profe, Vamos a leer el siguiente problema. Dice, en una obra se han empleado, mira, en una obra se han empleado 200 metros de un alambre de cobre de un rollo que tiene 360 metros. Ah, de los 360 has utilizado en una obra 200 metros. Y en otra obra, 3/4 de lo que quedaba, de lo que queda de los 360 metros. Se utilizaron los 3/4. Y la pregunta es, ¿cuántos metros de alambre aún le quedan? Bien. Para ello, lo que hacemos en primer lugar es saber, en primer lugar, cuántos alambres quedan después de la primera obra. Después de la primera obra, ¿cuántos alambres quedan? Bien, el alambre tenía una longitud de 360 metros. Como en la primera obra se utilizaron 200 metros, ¿cuántos metros de alambre quedan? 160 metros. Después de la primera obra quedan 160 metros. Pero en otra obra, o sea, en la segunda obra, se utilizó los 3/4. A ver, se utiliza los 3/4 ¿de cuánto? De los 160 metros de alambre, es decir, multiplicado por 160. Y cuando multiplicas la fracción por un número, multiplicas 3 por 160, que sería 480, y todo ello lo dividimos entre 4. Y al dividir 480 entre 4, entonces en esta segunda obra se utilizaron 120 metros. En la segunda obra se utilizó 120 metros. Y la pregunta final dice, ¿cuántos metros de alambre aún le quedan? Entonces, en la primera obra se utilizaron 200 metros, me quedó 160. Y de esos 160 metros se utilizaron 120. Para saber cuánto le queda, restamos a los 160 metros, le restamos los 120 que acabo de utilizar en la segunda obra. ¿Y cuántos me quedan? Me quedan 40 metros de alambre. Y esa es la resolución del ejercicio número 6. A la pregunta, ¿cuántos metros de alambre aún le quedan? Le quedan Metros del hambre. 40 metros de alambre.
Bien, niños y niñas, hasta ahí es la clase del día de hoy. La tarea está en la página 95, por favor. Página 95, marquen página 95. Página. Ejercicio 1, 2, perdón, 11, 12, 11, 12, 13, 15 y 16. 11, 12, 13, 15, 16. 5 ejercicios. Creo que ya lo hicimos. Página La 11 y la 12 ya la hicimos. Ah, Ajá, la 11 y la 12. Ya tienen menos trabajo. 11, 12, 13, 15, 16. De la página 95, ¿no, teacher? Página 95. 11, 12, 13, 15, 16 de la página 95. Bien, niños y niñas.